Veíamos también de que la familia debe ser como un santuario de la vida. Génesis 2:24, en la traducción La Pasión, decía: por esta razón el hombre deja a su padre y a su madre para desinteresadamente unirse a su esposa, y se convierten en una sola carne, y esta versión añade como una nueva familia. Como una nueva familia. También veíamos la definición de ediciones anteriores de Salvemos a la Familia, que la familia es el lugar seguro de existencia humana, creado por Dios como fundamento para la convivencia, el tesoro más grande de la humanidad. Y desarrollábamos la idea en base a la palabra de Dios de que la familia es el lugar donde aprendemos, en primer lugar, a amar a Dios y a amar al prójimo. Es en la familia donde comenzamos a experimentar ese amor por Dios y donde comenzamos a experimentar el amor por el prójimo. Así es la propuesta de Dios para cada familia. Tristemente, por causa del pecado, por causa de las relaciones que se han ido rompiendo, por circunstancias de la vida, quizás no es la realidad que vivimos, pero Dios nos enseña cómo hacerlo y nos ha dado todos los recursos necesarios para que eso ya no sea una realidad, sino que podamos vivir la realidad y la propuesta de Dios para nuestra vida y para nuestra familia. Así es como deberían ser nuestras familias. Tenemos que ser intencionales y proactivos en que así lo sean. Por eso, si tu familia no se alinea a la propuesta original de Dios, pues eventualmente, en algún momento, tristemente, se va a desmoronar y se va a distorsionar. Esa es la realidad. Porque tenemos que cultivar, tenemos que invertir, tenemos que trabajar. Por eso decíamos lo de Salvemos a la Familia. En verdad no es una conferencia más, es simplemente nace del deseo genuino de poder ayudar a tu familia, porque todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ser guiados, todos necesitamos ser capacitados. Veíamos también con respecto a la crianza de los hijos, que la batalla que ellos enfrentan y que nosotros enfrentamos también como progenitores es difícil. Porque la batalla cultural es una batalla espiritual. Por eso hoy en día criamos a nuestros hijos para que no tengan sufrimiento, para que eviten el dolor, para que lo tengan todo al alcance de su mano, para que no tengan que mover ni un dedito. Ay, pobrecito mijito, ¿no? Y obviamente, o sea, la Biblia dice de que si nosotros siendo incluso imperfectos, vamos a querer darle lo mejor a nuestros hijos. Es un deseo natural de todo progenitor. Y que si nosotros podemos hacer eso, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto. Pero no podemos llevarlo al extremo y de evitar de que nuestros hijos pues experimenten lo que cada uno debe experimentar en la vida. Porque cuando el no sufrimiento, el no dolor y el yo están entre los principales valores de la formación de nuestros hijos, los estamos preparando para no negarse a sí mismos y no tomar la cruz, lo cual es la propuesta de Dios para cada creyente, para cada discípulo, para cada hijo suyo. El día de mañana, cuando tu hijo se encuentre con la realidad del evangelio y la palabra de Dios le diga: ¿quieres seguirme? ¿Quieres ser mi discípulo? Ok, niégate a ti mismo. Renuncia a todo lo que eres, a todo lo que tienes. Toma tu cruz y sígueme. ¿Acaso crees que va a seguir esa propuesta? Pues es muy probable de que no. Porque si toda la vida lo criaste, lo guiaste, hiciste todo lo posible para que el centro de atención sea él y que todo esté acorde a sus preferencias y a sus gustos, pues el entregarse y el renunciar a sí mismo va a ser totalmente contrario a lo que se le ha enseñado. Y no se le ha enseñado de cualquiera, se le ha enseñado de sus propios padres. Por eso estamos perdiendo nuestro ADN espiritual, amados, vivir para Dios y vivir para el prójimo. Tenemos que formar a nuestros hijos para que vivan una vida de servicio a los demás. Que aquella carrera que le puedas estar pagando sea para servir a otros, para ayudar a otros. Que aquella riqueza que tú puedas generar para dejarle sea para que Él bendiga a otros. Y sí, enséñale a multiplicarla, pero para que pueda seguir bendiciendo. Porque recibimos por gracia y por gracia damos de lo que recibimos. Ese es el plan de Dios. Ahora, en el día de hoy, vamos a seguir profundizando en lo que la palabra de Dios dice con respecto a su deseo, su propósito, su sueño para con la familia. Y quiero que vayamos todos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a leer versículos del 20 al 23. Y dice así: esta es la oración de nuestro Señor Jesucristo, justamente antes de ser entregado
Y él decía lo siguiente, fíjense qué hermosa oración, justo en un momento crucial. Decía, te pido que todos sean uno. Di conmigo, que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Unidad, una unidad tan perfecta que todos podamos ser uno para reflejar que somos uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Vivimos en una sociedad, amados, donde tristemente, hay una desvinculación, hay una brecha entre generaciones. Y lo vemos claramente, los abuelos siempre han dicho, y los míos lo han dicho, en mis tiempos las cosas eran mejores. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han dicho eso? En mis tiempos era mejor, ¿no? Vemos a los padres que viven tan ocupados que muchas veces no tienen tiempo para sus hijos. Vemos a los jóvenes que se sienten totalmente incomprendidos y rechazados por los mayores. Vemos a los niños que tristemente muchas veces son totalmente invisibles o ignorados porque los papás están tan ocupados de que no tienen a nadie que les preste la atención que necesitan. Por tanto, vemos que hay una separación entre generaciones. Vemos de que hay una brecha entre cada generación. Y eso es un problema, porque el deseo de Dios es que eso no exista. El plan de Dios nunca fue de que haya división entre generaciones, sino que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, dijo el Señor. Obviamente hemos entendido estos versículos en el contexto del discipulado y de seguir a Jesús. Y sí, pero si entendemos de que Dios está totalmente interesado en nuestra familia, podemos entender de que Dios quiere que primero en la familia, que es la primera iglesia, podamos experimentar esta unidad y no experimentar esta separación de generaciones. Ese no es el diseño de Dios. Fíjense lo que decía el profeta Joel 800 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera y de que el Espíritu Santo llenara a todos en Pentecostés. Dice 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Di conmigo, toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dios está incluyendo en su plan a todos, ancianos, jóvenes, hijos, niños. Todos estamos incluidos en el plan de Dios. Dios no descarta a nadie, amados. Dios no ha descartado todavía a nadie y no lo va a hacer, porque el plan de Dios no sustituye a nadie. Él está contando contigo. Él está contando contigo. Y quiere usarte para que seas testimonio de Él para tu familia. El plan de Dios es que todas las generaciones estén llenas de su Espíritu y trabajen unidas para evidenciar a Cristo en la sociedad y que ésta por ende pueda ser transformada por la unidad que nosotros experimentamos a nivel familiar. Y estamos tan acostumbrados a creer de que la unidad familiar se debe solamente en la relación matrimonial y luego, como mucho, para con los hijos también. Pero también involucra a los abuelos, involucra a los niños. Que haya una interacción de unidad total entre todas las generaciones. El plan de Dios es intergeneracional. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente descendía en momentos especiales para motivos únicos, especiales y sobre personas especiales. En ese caso eran reyes, sacerdotes y profetas. Pero ahora con el nuevo pacto y por medio de su Espíritu, la palabra de Dios nos dice de que todos somos reyes, todos somos sacerdotes y todos podemos profetizar, porque el mismo Espíritu que estuvo en Jesús es el que está ahora en nosotros. Por ende, el espíritu de la profecía es el que nos da poder para proclamar las verdades de Dios. Y Él quiere usar a todos para que esto sea una realidad.
Quiere usar a tus hijos, quiere usar a los jóvenes, quiere usar a los padres, quiere usar a los ancianos. Por eso su espíritu fue derramado sobre toda carne. Sobre toda carne. Y por más que esto fuese profetizado 800 años antes de que sucediese, amados, esto es vigente hoy, es para nosotros, para hoy. No fue solamente para el aposento alto donde estaban los discípulos. Es para ti, es para mí. El Espíritu de Dios sigue siendo el mismo, se sigue moviendo de la misma manera y su deseo sigue siendo totalmente el mismo. No podemos olvidar esto. Se ha cumplido lo que el profeta dijo y lo que Jesús avisó. Ya se nos dijo y se ha cumplido la promesa. Hemos sido llenos de su Espíritu. Por ende, ahora tenemos una responsabilidad de poder vivir en unidad. Que si antes nos costaba perdonar, ahora por medio de su Espíritu lo podamos hacer. Que si antes nos costaba amar, ahora por su Espíritu podamos amar. Que si antes veíamos a los otros como ajenos a nosotros, a los abuelos, ahora podamos verlos cercanos y parte de nuestra familia. Ese es el deseo de Dios. Donde antes había exclusividad, amados, ahora hay una inclusión y unidad total por medio de su Espíritu. Todos somos parte, todos somos necesarios. Y esta inclusión y esta unidad es para que seamos uno, así como Dios y Cristo son uno. Para que representemos a Dios ante el mundo, teniendo unidad en nuestra diversidad, así como mismo sucede en la Trinidad. Y si antes estábamos separados, ahora hemos recibido su Espíritu para que ya no sea algo presente, sino que podamos experimentar y mostrar al mundo de que esa unidad entre generaciones es posible. Es posible. John Stott, un pastor en los años 90, dijo: Pentecostés es una democratización del Espíritu. Todos lo reciben, todos participan y todos son llamados. Todos, sin excepción de nadie. Ni el más pequeño, ni el más adulto. Todos. Por eso yo te pregunto hoy, ¿has fomentado la unidad entre generaciones o has alimentado la brecha? Porque haces uno o haces lo otro. ¿Estás honrando la unción en la vida de todos? Sean abuelos, sean jóvenes, sean niños. Porque todos han sido ungidos por el Espíritu Santo para cumplir con su propósito. ¿Recibes de otros si son más jóvenes que tú? ¿O los rechazas justamente porque crees que son jóvenes y no tienen nada para aportarte? Cuidado, porque es el Espíritu Santo a quien puedas estar rechazando. Dios puede hablarte por medio de tus hijos, amado, por más que tengan 5 años. Tenemos que tener nuestros oídos abiertos y una humildad totalmente dispuesta y abierta para poder recibir de otros. El enemigo quiere dividirnos. Siempre ha querido, ese es su plan y lo va a seguir haciendo porque él sabe que si nos divide vamos a no vivir conforme a la propuesta de Dios. Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Si yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso, amados, seamos conscientes de que el diablo lo que quiere es robarnos el diálogo intergeneracional. Quiere matar la confianza que hay entre nosotros. Quiere destruir la unidad que Cristo vino a darnos. Aquella por la que Él abogó, intercedió ante el Padre para que podamos tener y para que seamos conocidos y le representemos a Él justamente por nuestra unidad. Cristo vino a restaurar familias, amados, pero esa restauración familiar también se da a través de la conexión intergeneracional. Cuando las generaciones se dividen, las familias dejan de cumplir su propósito, el ser uno con Cristo, así como Él es uno con el Padre. No olvidemos, hay un pastor alemán, no es un perro, es un pastor. Es un pastor que vivió, se llama Dietrich Bonhoeffer. Os lo recomiendo. Él fue pastor durante el nazismo. Él ayudó a muchos judíos a ser rescatados y obviamente a que no los lleven a los
a los campos de concentración y a las cámaras de gas. Él tiene obras increíbles, os lo súper recomiendo, de verdad. Él dijo la siguiente frase, dice: la iglesia no es iglesia sin los niños y sin los ancianos. El pueblo de Dios es completo solo cuando todas las generaciones participan. Esa es la realidad, ese es el deseo de Dios. Dale un aplauso al Señor, porque Dios es hermoso. Dios no excluye a nadie. Esto es iglesia, esto es familia. Somos la familia de Dios y Dios ha incluido a todos. Tengas la edad que tengas, estés en la etapa de vida en la que estés. Dios quiere usarte y tiene un propósito único para tu vida. Por eso yo te vuelvo a preguntar, ¿eres un puente entre generaciones o estás siendo de muro que corta esa relación? ¿Le has dado lugar al diablo permitiendo que siempre deshonra por la unción de las otras generaciones? ¿O puedes ser lo suficientemente humilde para decir: Señor, tú nos usas a todos y tienes un plan para todos? Cada generación cumple un rol único, amados, y lo veíamos en la profecía del profeta Joel. Él decía: vuestros ancianos soñarán sueños. En la Biblia los sueños revelaban el plan de Dios. Lo vemos en la historia de José, lo vemos en la historia de Daniel. Podemos ver que los sueños encierran esto. Por eso los ancianos no están de más, los necesitamos. Su rol es aportar sabiduría, traer memoria y dar dirección a lo que los más jóvenes podamos estar viviendo y atravesando. Charles Spurgeon, un predicador del siglo pasado, él decía: la experiencia de los santos mayores es un tesoro que Dios le da a la iglesia. Ignorarla es perder riqueza espiritual. Necesitamos a nuestros adultos mayores. Por eso, si nosotros hoy podemos beber agua del pozo, es porque antes alguien de nosotros lo cavó. Y no podemos deshonrar ese trabajo. No podemos deshonrar ese legado, ese camino recorrido que nos han dejado para que nosotros podamos avanzar y que la gloria que experimentemos en nuestras casas pueda ser mayor que la anterior. Ese es el plan de Dios. Pero tenemos que honrar a nuestros ancianos. Por eso te quiero preguntar también, ¿estás escuchando y valorando los sueños de los ancianos? ¿O simplemente no les damos relevancia? Porque total, ellos ya cumplieron. Ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. Ya están jubilados. Y parece que uno se jubila y ya está como sin ningún propósito en la vida, ¿no? La profecía también implícitamente habla de los padres, porque vemos que habla de los hijos. Y como hemos visto también la semana pasada, los padres cumplen un rol fundamental, porque los padres son puentes y son formadores de la fe. Deuteronomio 6, del 6 al 7 nos dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, todo el tiempo, te hagan caso o no, tú tienes la encomienda, el deber delante de Dios, dado por Dios, para predicarles la palabra. Amados, yo puedo ser pastor, pero yo no puedo hacer por ti el trabajo que solamente te corresponde a ti. Yo no soy el papá de tus hijos. Yo puedo ayudarte a ti a guiar a tus hijos en los caminos del Señor, pero la responsabilidad es tuya. Y la autoridad dada por Dios para hacer eso, en primer lugar, es tuya. Los padres son referentes de fe y moral en sus casas para sus hijos. Y su rol es instruirlos en la fe y formarlos en su carácter, para que ese carácter sea semejante al de Cristo. John Wesley, un avivador del siglo XVIII, decía: lo que un padre hace en la vida de sus hijos con la palabra de Dios tiene más impacto que 1000 sermones. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Venir los domingos es religiosidad si eso no se transforma en un hábito, en una costumbre, en una realidad de lunes a sábado. Necesitamos vivir íntegramente conforme a la voluntad de Dios y ser un ejemplo vivo para nuestros hijos.
Y otra de las responsabilidades de los padres es ser puentes entre las generaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque tú eres el que tiene el poder y la responsabilidad de hacer que tus hijos reciban de sus abuelos y que los abuelos reciban de la fe pura de los niños. Tú eres el que tiene que hacer eso. Y si tú cortas esa relación, estás fallando. Sí, ningún padre es perfecto, pero tus hijos necesitan de sus abuelos porque los abuelos cumplen un rol que solamente le corresponde a ellos. Y recuerda, todo lo que sembrares cosecharás. ¿Quieres disfrutar de tus nietos? Permite a sus abuelos disfrutar de los suyos. Joel sigue hablando de los jóvenes y dice: vuestros jóvenes verán visiones. Y la visión es lo que Dios quiere hacer en el futuro. Los jóvenes tienen energía, creatividad, pasión. Su rol es avanzar, soñar con lo nuevo y abrir camino para que eso pueda ser realizado. Primera de Timoteo 4:12 le decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Y muchas veces nos quedamos ahí porque es la frase más conveniente. Pero sin embargo empieza a darle una instrucción y le dice: más bien, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y tu pureza. Jóvenes que me estáis escuchando ahora, las generaciones pasadas nos han subestimado. ¿Por qué? Porque nos han vendido, la cultura actual nos ha vendido la idea de que por ser jóvenes tenemos derecho a hacer estupideces. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice de que por cuanto somos visionarios, por cuanto soñamos con lo que Dios va a hacer, por cuanto tenemos la energía, la pasión, la capacidad de llevarlo a cabo, somos responsables de ser pioneros en dar ejemplo de moral, de conducta y de amor al prójimo. Tenemos esa responsabilidad. Y si no te toman en serio, es porque estás siguiendo la propuesta del mundo y no la propuesta de Dios. Por eso no nos toman en serio. Por eso te pregunto, ¿en qué estás invirtiendo y usando tu energía? ¿En implementar aquí y ahora los planes de Dios y para extender su reino? ¿O simplemente en tus propios intereses? ¿Tu vida inspira a otros a creer en la visión que Dios te dio? ¿O estás distraído con cualquier otra cosa? El profeta Joel sigue diciendo de que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y que mencione hijas, eso es totalmente revolucionario y contracultural para la época, porque en aquel momento, tristemente, la opinión de las mujeres no era considerada, o por lo menos no se podía, no estaba recibida de la misma manera. Por eso, los primeros testigos que Jesús tuvo de su resurrección eran mujeres, porque Dios quiso incluir a las mujeres, porque para Dios todas las mujeres son importantes. Y esto no estaba en el guión, pero era un paréntesis necesario. Porque es una realidad de Dios. Pero hablando de hijos, Jesús dijo claramente, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. El otro día estaba hablando, creo que era con el pastor Jorge, no recuerdo, estaba hablando con alguien. Y estábamos conversando de un caso donde en una iglesia no se permitían niños. O sea, ¿qué más antibíblico es que eso? O sea, no podemos impedir a los niños acercarse a Dios. Dios ama a los niños, por eso hoy los estamos celebrando. Porque Dios los ama y los ama porque tienen fe, amados. Los niños tienen fe, tienen más fe que usted y que yo. Por eso Jesús nos dice de que ellos van a heredar el reino de los cielos de todas maneras. Porque ellos le creen al Señor. Los niños son sensibles a Dios y su rol es recordarnos la fe sencilla que Dios espera de todos nosotros y proclamar la verdad de Dios desde su temprana edad.
Sin embargo, si no proclaman la verdad de Dios desde temprana edad, es porque no tuvo padres que le enseñen esa verdad. Por eso cada vez que hay una dedicación, primero oramos por los papás, porque es el compromiso de los papás guiar a sus hijos en los caminos del Señor. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su juventud y cuando sea grande no se apartará de él. Tenemos esa responsabilidad, pero Dios quiere usar también a nuestros hijos. El discipulado empieza en casa, amados. ¿Por eso estás discipulando a tus hijos en la fe? ¿O estás dejando que el mundo y la cultura actual lo haga? Porque si tú no los discipulas, otro lo va a hacer. Otro los va a discipular. Y no necesariamente los va a discipular en los valores que tú puedas tener. Esa es la realidad. Por eso tu rol es fundamental. Tu presencia es fundamental. Tu compromiso con ellos es fundamental. De ti depende. Cuando el profeta Joel profetizó que el Espíritu sería derramado sobre toda carne, él no solamente estaba hablando del día de Pentecostés, de un momento único que sucedió en el aposento alto. Él estaba diciendo algo más profundo. Él estaba revelando el sueño eterno de Dios. ¿Y cuál es ese sueño? Es ver a sus hijos de todas las generaciones llenos y unidos por su Espíritu, trabajando juntos como una sola familia para transformar la tierra. Para transformar la tierra. Y mira cómo le hemos creído al enemigo que ha querido romper este diseño. Y vemos a día de hoy, tristemente, abuelos olvidados en nuestra sociedad, padres exhaustos y presos de sus propias rutinas, jóvenes que buscan sentido y aprobación en lo pasajero, niños sin dirección espiritual y referentes paternos. Brecha tras brecha. Pero amados, eso debe acabar, porque ya hemos recibido a su Espíritu. Aquel que nos lleva y nos enseña y nos da la capacidad para vivir en unidad. La palabra nos muestra que cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, los ancianos vuelven a soñar con esperanza. Los padres levantan el estandarte de la fe en sus casas. Los jóvenes reciben visiones frescas que marcarán el futuro de nuestra generación. Y los niños proclaman las verdades de Dios con una fe sencilla que desafía a cualquiera de nosotros. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de nuestras familias. Malaquías 4 dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Amados, este es el último versículo del Antiguo Testamento. Esto es lo último que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Lo último que nos deja el Antiguo Testamento es una promesa de reconciliación intergeneracional. ¿Por qué? Porque para Dios la restauración de la sociedad comienza con la restauración de nuestras familias, con la conexión entre generaciones. El mayor avivamiento comienza en casa, cuando padres e hijos se abrazan bajo la gracia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que honraste lo que un anciano te dejó y te enseñó? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la visión, el sueño de un joven sin menospreciarlo y llamarle iluso? ¿Cuándo fue la última vez que valoraste la fe sencilla de tus hijos y tuviste la humildad para recibir de él? ¿Cuándo? Amados, ese mismo Espíritu que llenó toda carne a los que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés es el que está aquí hoy también. Él no ha dejado de estar. Está contigo, está en ti, te guía, te ayuda, te da poder, amor y dominio propio para resistir la tentación, para que sigas la verdad,
para que ya no seas esclavo del pecado y para que si antes no podías hacer lo bueno, ahora no solamente lo hagas, sino que lo sepas y lo enseñes a otros. Amados, el avivamiento que tanto anhelamos no vendrá hasta que dejemos de vernos como generaciones separadas y empecemos intencionalmente a vernos como una familia espiritual unida. Dios te necesita. Dios necesita a tus hijos. Dios necesita tu rol paternal. Anciano, Dios necesita tu sabiduría para que la puedas transmitir a los otros. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Ahí con tus ojos cerrados. Yo no quiero darte un mensaje, quiero que lo implementes. Quiero que lo vivas. Para eso es la palabra de Dios. Por eso ahí con tus ojos cerrados, pregúntale al Espíritu Santo: ¿a quién tengo que perdonar? ¿Con quién tengo que estrechar esa brecha? ¿Dónde hay división en mi familia? Pregúntale al Espíritu Santo ahí donde estás. Porque quizás creíste de que viniste a un servicio más, a una rutina más. Pero hoy Dios quiso que tú puedas perdonar. Y que si tienes que hacerlo, pidas perdón también. Pidas que te perdonen. Hoy es un día de abrazar, de restaurar. Por eso ahí donde estás, dile al Señor: Señor, empieza a avivar mi hogar. Que si tiene que haber un avivamiento en el Perú, pueda empezar en mi casa, con mi familia, con la restauración de mis familiares. Trae unidad a mi familia nuevamente. Y que esa unidad refleje que te pertenecemos. Refleje de que es posible vivir en unidad en un tiempo de divisiones. Déjame orar por ti. Padre, hoy venimos delante de ti. Tú conoces la historia de cada uno de mis hermanos. Tú mejor que nadie conoces la historia de cada uno de tus hijos. Tú conoces sus familias. Tú conoces lo que ellos han vivido. Tú conoces lo que ellos están viviendo, Espíritu de Dios. Sin embargo, justamente a ti apelamos a que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer tu buena voluntad. Y hoy entendiendo de que quizás más que puentes hemos sido muros, que sabiendo hacer lo bueno nos hemos rehusado a hacerlo, que hemos limitado a nuestros hijos de compartir con sus abuelos, que hemos menospreciado los sueños de nuestros hijos, hemos infravalorado tu unción en la vida de los jóvenes. No hemos sido lo suficientemente humildes para trabajar en unidad, ya sea porque hemos visto a otros con irrelevancia o porque los hemos subestimado. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos restaures. Restaura nuestras familias, restaura nuestros hogares, porque entendemos de que tú quieres usar a todos. Tú quieres usar a todos. Ayúdanos, Señor, a volver a soñar, a volver a visionar, a volver a profetizar, a proclamar tus verdades y tu realidad, para que nuestra sociedad, para que el Perú pueda ser transformado por ti. Tú puedes hacerlo de cualquier manera, sin embargo, tú quisiste hacerlo así. Usarnos a nosotros, revelarte por medio de nosotros. Que nuestros matrimonios, que nuestras familias, que nuestras relaciones intergeneracionales te reflejen a ti. Y que sea mediante ese reflejo que
que el mundo pueda ver tu gloria, pueda ver de que tú estás interesado en nosotros, en nuestras familias, y que si estás interesado en la nuestra, estás interesado en cualquiera. Trae unidad a nuestras vidas, Cristo Jesús. En tu nombre oramos. En tu nombre oramos. Yo quiero hacer una oración más antes de terminar. Yo no sé si es tu primera vez que vienes hoy, primera, segunda. No sé si alguien te invitó, no sé si anteriormente has ido a alguna iglesia, pero no es casualidad que tú estés hoy aquí. Dios ha obrado de forma providencial para que tú puedas estar acá. Y Dios está tocando la puerta de tu corazón. Ese Dios de amor que, como hemos visto por medio de su palabra, está interesado en ti. Él no te subestima, Él está contando contigo. Pero si quieres vivir conforme a su propósito, lo que tenemos que hacer es abrir la puerta de nuestro corazón y que Él sea nuestro Señor, que podamos seguir su voluntad y no la nuestra, que podamos vivir conforme a su propuesta y no la nuestra. Buscar primeramente su reino, y Él nos ha prometido de que todo lo demás que podamos necesitar será añadido, pero que podamos seguir su propuesta de vida. Y lo hermoso es que Él no solamente vino a darnos vida, sino vida en abundancia. Él quiere que vivas una vida mejor de la que estás viviendo, que experimentes unidad, que experimentes paz, que experimentes plenitud. Si tú eres esa persona, ahí donde estás, puedes hacerme una pequeña seña con tu mano. Veo tu mano, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Veo tu mano ahí, Dios te bendiga. Veo tu mano, Dios te bendiga. Pueden bajarla. Veo tu mano, Dios te bendiga. Es muy sencillo, solamente tenemos que hacer una pequeña oración. Dios hizo lo más difícil, a nosotros nos dejó lo más fácil. Solo es reconocerlo y recibirlo como nuestro Señor. Así que, ¿qué les parece si repiten conmigo? Iglesia, ¿me acompañan? Aquellos que ya han hecho esta oración. Y le decimos: Padre Celestial, en este día te pido perdón. Reconozco que no he sido puente. He pecado. No he vivido conforme a tu propuesta. Pero en este día yo quiero experimentar esta unidad en mi familia y contigo. Ayúdame. Pon en mí tanto el querer como el hacer tu buena voluntad. Yo hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre oro. Amén. Amén. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.